Estamos tan lejos de todas estas cosas, ¿no? Por suerte. A veces nos calentamos por la comidilla interna. La salud institucional que no del es Uruguay poco, realmente que no hay que es poco. celebrarla en relación a lo que puede llegar a ser el cambio que ha tenido Perú. Nosotros incluso en el Parlamento, en el día de ayer, hicimos una declaración justamente acompañando, sobre todo solidarizándonos con el Parlamento, porque fue una disolución del Parlamento claro, que se pretendió hacer, pero sobre todo con el pueblo peruano, en definitiva, que es el que sufre estos embates, si se quiere, institucionales, que no son nuevos lamentablemente para Perú, pero como muy bien decía, es cierto, en temas económicos está muy bien, pero en las instituciones a veces ha flaqueado varias veces. Bueno, hay actores políticos en nuestro país que están pidiendo la renuncia del presidente de la República. Bueno, pero sabemos que la salud institucional, más allá de algunas voces que se levanten pidiendo algo exorbitado como es eso, es distinta a lo que puede vivir Perú, lo vemos. Nosotros tenemos una de las democracias más continuas en Latinoamérica. Y más sólidas. Y más sólidas de Latinoamérica. Y eso hay que celebrarlo más allá del debate político, si se quiere, o el pedido desmedido circunstancial. Me parece que eso para nosotros hay que celebrarlo y creo que es muy bueno. Y uno cuando lo compara con el resto de Latinoamérica, no solamente Perú tiene momentos difíciles. está claro. Hace no tanto Nicaragua, hay un montón de otros países también que están pasando con muchos problemas. Vamos al tema por el cual lo invitamos, diputado. Escuchaste, estabas en el estudio ya cuando reflexionábamos con Daniel y con Jimena. Qué complicado ha sido abordar desde el punto de vista legislativo el tema del bienestar animal, el buen trato o al revés, castigar, perseguir, controlar el maltrato que se da. Y bueno, tuvo que pasar lo que pasó en San José, ese hecho terrible, además por donde se lo mire, por el lado animal y por el lado humano. Pero bueno, ¿por qué esas dificultades para abordar este tema? Sí, lamentablemente estos casos lo que hacen es visualizar una situación que vivimos a diario. Los que trabajamos sobre todo en bienestar animal, hay alrededor de más de 320 denuncias al año y este caso se vio, pero ayer yo recibía denuncias de la ciudad de Carmelo donde señalaban la muerte de un perro al rayo del sol y así sucesivamente. Esto lo que pasó, en definitiva, es, en cierta forma nos interpela qué pasa que no tenemos hoy una ley penal que castigue la violencia animal, porque lo que se busca es visualizar, sobre todo que estamos hablando de una sociedad violenta en definitiva, y si uno es violento, en definitiva, con los animales que tienen esa desprotección, que no se pueden defender, que son indefensos, como puede ser, habla mucho, no solo de aquellas personas individualmente violentas, sino también en la sociedad que vivimos. Revela mucho de qué tipo de sociedad tenemos. Hoy en el Parlamento hay más de 20 proyectos de ley que buscan penalizar el maltrato animal. Hoy por hoy no tiene ninguna aprobación, hubo uno con media sanción, pero se archiva de legislación a legislación. Estamos estudiando, en definitiva tampoco hay demasiado consenso, sobre todo en los juristas, de qué es el bien jurídico que estamos protegiendo. Porque hoy por hoy es un objeto, en definitiva. Más allá de la empatía que podamos tener relacionado a los animales, hoy por hoy no está determinado. Pero es una vida, no es una vida, ¿no? Hay sociedades que han... objeto. Eso es un objeto. Lamentablemente... Nosotros hoy pasamos el derecho romano. Venimos del derecho romano y el derecho romano lo ve como una cosa. Son derechos y obligaciones. Y así lo establece nuestra Constitución y así lo establece. Lo que nosotros tenemos que evolucionar, entender que el bien protegido tiene que ser justamente esos animales que no pueden tener protección y que nos señalan a nosotros como sociedad. Y es eso lo que nos interpela sobre todo. Hoy uno habla con la cátedra de Derecho Penal, en definitiva, no hay consenso. Es más, dicen, el derecho penal no puede ser la respuesta a los problemas sociales, tiene que ser la última ratio que le llaman ellos, así técnicamente. Entonces, y en teoría nosotros es lógico eso. Es así, pero ha sido demostrado que el derecho administrativo no ha podido dar respuesta a esto. Hoy por hoy las multas, como está establecido en la ley que tenemos, no ha podido responder. Estamos hablando de multas de 1 a 500 unidades reajustables, el descomiso de animales, pero sigue estas situaciones que realmente son lamentables y hay que evitar. Y es no solo una ley penal, hay que acompañarla a un montón de cosas, la castración obligatoria, un montón de cosas, los albergues, el chipeado. Nosotros lo votamos. Hubo una evolución, la ley 18471 lo que estableció justamente es una evolución que hubo sobre todo el bienestar animal. La pregunta que es, ¿esto alcanza? En definitiva lo que ha quedado en evidencia que no. Nosotros estamos tratando de buscar justamente un consenso
en todos estos proyectos. Estamos haciendo asesoramiento, contamos el asesoramiento sobre todo justamente penalistas de renombre, como puede ser Eduardo Sazón, como otros compañeros de la cátedra justamente que nos señalan que el camino tenemos que salvar esto. ¿Saben por qué? Nos puede pasar lo que pasó en España. En España salió una ley y a los 5 años lo que hubo fue frustración. Porque después los jueces que tienen que aplicar la ley dicen, bueno, yo no puedo, según nuestro sistema jurídico, aplicar esta norma. Mario, ¿cómo se puede cambiar esta tipificación? Porque sabemos que esto es un peligro. Hay evidencia, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, la Academia de Psiquiatría Americana dice que las personas que no tienen empatía con los animales, que causan sufrimiento deliberado en los animales, después lo replican en la violencia intrafamiliar, por ejemplo. O sea, es un peligro para la sociedad esto. No se puede cambiar la tipificación del bien que vos decís a nivel técnico, ¿no? Es un bien jurídico que es como un objeto y no es sujeto de derecho. ¿No se puede generar algo para cambiarlo? Yo estoy convencido que hay que ir a camino a una ley penal, lo que tiene que tener el suficiente debate para que establecer que los jueces después puedan aplicarlo, en definitiva. El voluntarismo en esto, yo lo entiendo. Nos llaman a diario todas las ONG, todas las plataformas. Ustedes no pueden recibir al grito. Lo que no podés es establecer ciertos delitos, en definitiva, en respuesta de esto. Esto lo que genera, sobre todo, es un debate. ¿Qué es lo que necesitamos? Es la academia. Nosotros hemos escuchado, yo participo en 2 comisiones que están tratando proyectos de ley, es tanto Bienestar Animal, la Comisión Especial de Bienestar Animal, y también Constitución y Código, y Administración en general. Y en los 2 lugares tenemos proyectos de ley. Pero hoy por hoy, lo que puede llegar a ser la cátedra de Derecho Penal señala que, en definitiva, hay que trabajar mucho lo que es, en definitiva, lo que protegemos, en definitiva, ¿qué es? La moralidad, la integridad de los animales. En algunas sociedades hablan ya de sujetos sintientes. En Uruguay estamos muy lejos todavía de Bueno, en eso. España se los considera parte de la familia, Exacto. es lo que están intentando, ¿no? Es más, hay hasta disputas en cuanto a cuando se separan de la familia. Exacto. Nosotros estamos hoy discutiendo la corresponsabilidad de la crianza. Estamos, pero creo que es una linda oportunidad, sobre todo, que la gente lo pueda ver, lo visualice, sobre todo qué sociedad queremos, en definitiva, y qué trato, sobre todo, animal. Creo que hay mucho para hacer. Falta, hay más de 20 proyectos. Nosotros ahora estamos tratando de buscar justamente, en lo personal estoy convencido que se necesita, que el derecho administrativo no ha podido, por 2 razones, y acá soy autocrítico. Uno, porque no alcanza solo con multas, en definitiva, pero también es cierto que tenemos alguna dificultad administrativa. Se ha avanzado mucho de lo que era el Cotriba a lo que es el INBA hoy, pero lo definitivo es que muchas veces, esas denuncias que uno hace y que nosotros acompañamos un montón de denuncias a diario, no tenemos la capacidad del Estado para aplicar este tipo de... Y suma un problema más, que es, porque además a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y hay que ver hasta cuál es el alcance de esas discusiones, de esos proyectos, pero antes de ayer, el Serrano Abella, en su cuenta de Twitter, en Cerro Largo, publicó las imágenes de unas ovejas despedazadas. Exacto. Y dice, me levanto y me encuentro con estas cosas, es muy difícil encarar un día después de esto. Pero no son los animales, en definitiva siempre es aquel malo tenedor que tuvimos. Nosotros hace un par de semanas aprobamos justamente que el resarcimiento económico tenía que ser el doble del valor del animal, sabiendo el tema de las jaurías. Las jaurías no son problemas de los perros, los problemas son justamente los tenedores de esto, y nosotros en eso hay que entender, sobre todo, sí, es cierto, tener aquello que sobre todo en el norte del país es tu producción, también es un tema. Pero eso no puede desviar la atención de quiénes son los verdaderos responsables de todo esto, que somos los seres humanos. Pero son tan animales las ovejitas que los perros. Para nosotros no, porque es un bien comercial. Pero el que ataca no. Bueno, pero son tan animales y tan sintientes como los otros. Pero ahí volvemos al mismo tema. ¿Quién es el responsable? Si nosotros decimos que es derecho de sujeto y obligaciones, el responsable es el perro. Y en verdad no es el responsable el perro. Termina siendo los malos tenedores de animales. Entonces el camino no es simple, en definitiva. Es un desafío interesante, sobre todo, porque es necesario, y me parece que habla mucho de la empatía. Uno, cuando habla de jóvenes y demás, que no les interesan ciertas cosas, yo tengo llamados a diario de los jóvenes fundamentalmente. Y el trabajo que hacen sobre todo las ONG, que hacen las diferentes
protectoras de animales es titánico. Bueno, ahí tendría que haber un apoyo del Estado. Ni siquiera tienen exoneraciones a nivel de gastos de UTE, de OCE. Es así. Y las ONG, los refugios, se hacen cargo de lo que la sociedad descarta. Es que en definitiva nos hace mejor como sociedad. La ley les pide, la ley los manda a esos refugios. O sea, la propia ley le dice a los refugios que claro, y no los apoya. Hace tiempo hay un trabajo de las intendencias, hay que reconocerlo, se ha descansado muchas veces en eso. Yo lo conozco en Colonia, el apoyo siempre ha sido así y se ha tratado de centralizar el diferente apoyo que hay a las protectoras. Falta muchísimo, en definitiva, pero creo que es una buena oportunidad. De vuelta, este caso que sucedió en San José, a ver, no es nuevo, ha sucedido. Recuerdo, pasó hace muchos años en Nueva Palmira, recuerdo dos jóvenes que después... me acuerdo. Las circunstancias de la vida terminan, es como no se sabe si es un karma o qué. Esos chicos, uno se suicidó y el otro chico terminó muerto de un infarto. Y esas cosas que no entendés. Y esto lamentablemente aquí de vuelta. Y no es volver a victoriar la muerte de una persona, que después fue lo que sucedió en esta situación. Es entender sobre todo cómo somos como sociedad y el respeto, la empatía hacia los animales revela de mucho cómo somos, personalmente y socialmente. Ese respeto, obviamente este tema se vuelve siempre, se reactiva o se visibiliza nuevamente cuando ocurren cosas tan dramáticas como de arrastrar perros, ¿no? Pero el maltrato animal pasa, como lo decíamos recién, por dejar el perro tirado en un fondo, atado, sin agua, sin comida. Eso también es maltrato animal. De todos estos proyectos, a mí realmente me llama la atención la cantidad de proyectos que tú decís, Mario, que hay al respecto y que ninguno prospera. Y hablabas de España, lo que fue después la frustración. Y bueno, pero de esos proyectos, ¿cuál es el que está más cerca? A mí la frustración realmente no me importa, porque de alguna manera las frustraciones son aprendizajes y es tirar las barajas y avanzar. Y ¿Cuál de ellos es el que está? Claro, ¿cuál de ellos está más cerca? Son 20 proyectos. Incluso ni siquiera las protectoras de animales están de acuerdo. Han presentado también no menos de 5 proyectos protectoras de animales. Hoy hay un proyecto que tuvo media sanción, en definitiva. El problema de vuelta es que es un proyecto vacío. Hay algunos que dicen lo mismo que tú decías relacionado justamente a cuál es en definitiva. Hay muchos que hablan, incluso la Cátedra de Derecho Penal, que es lo que ahora nos falta. Nosotros escuchamos a todas las ONG. Ahora falta justamente el Poder Judicial y sobre todo la Cátedra de Derecho Penal que se expida sobre la viabilidad de todo esto. Y nos dicen, podemos castigar lo proactivo, el maltrato físico, todo lo que sea, pero no podemos el abandono. Y muchos piensan que esto puede solucionar el tema de abandono. ¿Se entiende? Que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo y que las ONG tienen. Entonces, yo creo que estamos en una situación que existe la suficiente madurez social, que es lo primero que se requiere. ¿Para qué? Para que después se pueda llegar a legislar sobre ciertos aspectos. Lo dice la policía, a veces la capacidad para después aplicar una cantidad de dispositivos no es fácil. ¿Se están aplicando las multas? ¿El Instituto de Bienestar Animal está aplicando la multa a esta gente que hizo lo que hizo? Multa necesariamente no. Lo que están habiendo son descomisos, me consta, porque el día de ayer hubo descomisos, incluso en varias ciudades, pero lo que son las multas son muy difíciles de aplicar, porque incluso después es difícil incluso materializar. No necesariamente tienen recursos las personas que lo tienen, entonces hacerlas efectivas necesariamente... Pero ahí viene una cadena. Si tú cometes una falta, cuyo castigo es una multa, no pagás la multa, ahí no, la ley establece un incremento de la posibilidad de la multa. Hoy por hoy no es una figura penal, por eso no puede haber en todo caso el desacato en ese sentido. Claro. Entonces, hoy por hoy no hay una respuesta eficiente y por eso estamos convencidos que tenemos que ir camino a una ley de protección animal que tenga una respuesta penal a ciertos hechos realmente de violencia que realmente nos indignan a todos. La ley de Australia tiene una muy buena legislación al respecto. Sí. Australia tiene Perú, muy buena legislación. La Argentina inclusive ha avanzado mucho, Brasil, incluso lo que hizo, tenía una ley de hace 4 años, lo que hizo el gobierno de Bolsonaro fue aumentar las penas en definitiva. Hay varios, en el mundo hay, lo que de vuelta no es fácil traspolar ejemplos de legislaciones. El tema es que la ley de protección animal en Uruguay, recuerdo haber entrevistado 400.000 veces a Ronald Pais, el diputado colorado en aquel momento, que hizo lo imposible, o sea, se demoró años. Es así. Por lo menos 10, 12 años se demoró, por lo menos. El proceso finalizó en marzo del 2009, pero fue un proceso que llevó muchos años. Empezó en los 90. Buscar. En definitiva, sí. Bueno, entonces... Nosotros ahora avanzamos con la creación del Instituto de Bienestar Animal, pero la verdad falta mucho y hay que avanzar. Y hay que ser autocrítico en eso. Creo que hay que avanzar mucho respecto no solo
porque después no va a ser la respuesta en caso que salga lo penal de todos los casos. Creo que también hay que fortalecer mucho las instituciones que puedan llevar adelante las políticas públicas, sobre todo también de educación. ¿Has hecho el tanteo con con otros partidos políticos para Sí, ver hay consenso de que una ley penal de responsabilidad penal es necesaria. Por lo menos en la Comisión de Bienestar Animal así lo es. Bien. Y esto, bueno, por parte tanto de la coalición de gobierno como de la oposición. Sí, es así. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos, si Dios quiere, tengamos por lo menos media sanción de una ley. Ya que te invitamos en enero y... Hay que venir, ¿eh? Plata y miedo nunca tuve. Gracias por venir. Un verdadero Gracias, placer. Mario. Estaba muy amable.